Bueno, el océano participa de manera muy destacada en el sistema climático, puesto que ha incorporado aproximadamente el 90% del calentamiento global de toda la Tierra. Por otra parte, también ha absorbido un tercio de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, es decir, nos ha comprado una serie de años de efecto invernadero. Sin la intervención oceánica, sin esta captura de CO2, pues tendríamos unas temperaturas globales muchísimo mayores de las que tenemos ahora. Pero claro, esta participación como actor en el sistema climático tiene una serie de contrapartidas para el propio océano en sí, para los ecosistemas marinos y para la vida, la biodiversidad que en ellos se desarrolla, puesto que, por ejemplo, en el primero de los casos, esta incorporación de calor, esta absorción de calor ha provocado una expansión térmica, es decir, todos somos conscientes de que se está produciendo un aumento en los niveles del mar. Esto va a cambiar la fisonomía de toda la zona costera y de las ciudades en las que vivimos la mayor parte de la población humana. Y por otra parte también está provocando un efecto de incremento de la estratificación, es decir, las masas se calientan y por tanto no existe una mezcla en la capa superficial oceánica, sino que se distribuyen en estratos. ¿Qué ocurre? Que en esta parte superficial del mar es donde viven los organismos fotosintéticos que necesitan la luz para realizar la fotosíntesis y, por tanto, generar oxígeno. ¿Qué ocurre? Que este oxígeno, cuando se genera a través de la actividad fotosintética de estos organismos, como existe un aumento en la estratificación de las capas superiores, no puede difundir al océano profundo. Entonces, hay determinadas cuencas oceánicas en las cuales de aquí a una serie de décadas, no muchas, aunque esto depende de la región concreta, pero experimentarán procesos de hipoxia o incluso de anoxia, es decir, no tendrán los niveles de oxígenos que requieren los organismos marinos para respirar y los niveles de oxígeno que se requieren para toda una serie de procesos. ¿Qué podríamos hacer desde la ciencia para intentar ayudar un poco? A ver, está claro que no podemos gestionar y no podemos pedir a los ecosistemas un grado de adaptación si no los conocemos. Hace falta más datos. Estos datos se los proporcionamos a una serie de científicos que realizan modelos de prognosis, es decir, de cómo se van a comportar los ecosistemas marinos. Y a partir de ahí ya establecemos una serie de medidas de adaptación o de mitigación. Por lo tanto, hay que incrementar los esfuerzos en observación, los esfuerzos en investigación en general y sobre todo también la presión hacia la clase política o los gestores, que son realmente los que tienen que llevar a cabo medidas para que seamos capaces de mitigar el impacto del cambio climático, y también una serie de compromisos sociales, porque esto nos va a afectar a todos, es un fenómeno global y por lo tanto la implicación tiene que ser global. Claro, porque si no hay animales marinos, se acabó la pesca y se acabó comer pescado, ¿no? Es que antes, cuando he comentado que el océano había incorporado una concentración muy importante de dióxido de carbono desde la atmósfera, han producido que se produzca un efecto denominado, o un proceso denominado acidificación oceánica, es decir, los niveles de pH del medio marino están descendiendo, y esto es fundamental no solamente para la homeostasis de todos los organismos, que necesitan mantener valores de pH adecuados para realizar sus funciones vitales, sino también para toda una serie de ciclos biogeoquímicos que funcionan a unos valores de pH determinados. Entonces, claro, estas alteraciones afectan a la práctica totalidad de los componentes de la red trófica marina, desde el fitoplancton, el zooplancton, hasta pequeños pelágicos que forman las grandes pesquerías o las grandes los bienes y servicios que obtenemos del ecosistema marino. Por tanto, hay que hacer medidas rápidas, hay que implementar medidas rápidas, porque además en el océano los procesos ocurren a más largo plazo. Los procesos ocurren a más larga escala que en la atmósfera o que en otros compartimentos terrestres, y por lo tanto lo que estamos experimentando ahora también tendrá su efecto en las próximas décadas. Bueno, evidentemente hay que fomentar la economía circular, pero tenemos que tener todos
un concepto de cambio en el sistema económico productivo, es decir, actualmente no existe una alternativa a las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2, es decir, no existe alternativa para retirarlo desde la atmósfera, es económicamente inviable y aún así solamente esto implicaría reducir una cantidad muy pequeña de las emisiones que estamos emitiendo hacia la atmósfera, valga la redundancia. Por lo tanto, hay que apostar por la investigación aplicada hacia renovables, energías renovables y una economía global basada también en el concepto del que contamina paga, es decir, establecer tasas o impuestos sobre las emisiones de carbono y en definitiva escuchar a los expertos e invertir en ciencia tanto básica como aplicada.